Existen lugares en el mundo que funcionan como imanes. Puntos geográficos que, por alguna razón que escapa a la lógica, atraen la tragedia una y otra vez. No importa quién los habite, no importa cuánto tiempo pase, la tierra recuerda. En el sur de España, a pocos kilómetros del bullicio de la Costa del Sol, existe uno de estos puntos negros. Se alza sobre una loma solitaria, vigilando la autovía y los campos de cultivo como un centinela muerto que se niega a caer. Le llaman el Cortijo Jurado. Para los turistas, es solo una ruina curiosa al borde de la carretera. Para los historiadores, es una joya del neogótico civil del siglo XIX. Pero para los habitantes de Campanillas, para aquellos que han crecido bajo su sombra alargada, es un lugar maldito. Se dice que las casas guardan la energía de quienes las habitaron. Si eso es cierto, esta mansión no guarda amor, ni familia, ni calidez. Guarda gritos, guarda secretos que fueron enterrados bajo metros de hormigón y silencio. Hoy, en Misterios sin Límites, vamos a abrir las puertas que llevan cerradas 100 años. Vamos a descender a los sótanos donde la realidad se deforma. Prepárate, apaga la luz y sube el volumen, porque esta noche entramos en la casa de las 1000 ventanas. Para entender el horror, primero debemos admirar la belleza, porque el mal, a menudo, se viste de gala. Estamos a mediados del siglo XIX. La familia Heredia, una de las dinastías industriales más poderosas de España, decide levantar una hacienda de recreo. Pero no construyen una simple casa de campo. Manuel Agustín Heredia, patriarca y visionario, encarga una obra faraónica. Hablamos de más de 2.500 metros cuadrados de construcción. Una planta rectangular obsesivamente simétrica organizada en torno a un patio central. El edificio es una mezcla de estilos, neogótico inglés, toques nórdicos, algo completamente ajeno a la arquitectura andaluza de la época. Era un edificio que no pertenecía allí. La leyenda popular, repetida hasta la saciedad, dice que la casa tiene 365 ventanas y huecos, una por cada día del año. Un calendario solar o un diseño esotérico calculado al milímetro. Observar la capilla. No está separada, está integrada en el cuerpo de la casa. Y la torre mirador, esa torre que domina el valle. Desde allí, los señores podían controlarlo todo. Podían ver quién se acercaba a kilómetros de distancia. Podían ver y podían esconderse. Esta mansión no se diseñó para la vida familiar. Sus salones eran inmensos, fríos, pensados para impresionar, no para acoger. Y bajo esa opulencia de superficie, bajo los suelos de mármol y las maderas nobles, empezaba la verdadera arquitectura del cortijo, la que no aparecía en los planos oficiales. Entre 1890 y 1920, la época dorada de la burguesía malagueña coincidió con una sombra que se extendió por la Vega. Todo comenzó con rumores. Susurros en los mercados. Chicas jóvenes, sirvientas, hijas de campesinos que desaparecían sin dejar rastro. Al principio se decía que habían huido a la ciudad buscando fortuna, pero eran demasiadas. Y el patrón era demasiado exacto. Chicas de entre 18 y 21 años, vírgenes, según decían las malas lenguas.
Los testimonios orales transmitidos de abuelos a nietos en campanillas hablan de carruajes negros con las cortinas echadas. Carruajes que entraban en la finca de los Heredia y posteriormente de los Larios, a altas horas de la madrugada. No llevaban suministros, llevaban invitados, hombres poderosos con rostros ocultos bajo sombreros de copa, que venían de Francia, de Inglaterra, de Madrid. Venían a reuniones especiales. Días después de estas reuniones, a veces el río devolvía algo. Cuerpos aparecieron en las orillas del Campanillas. Los informes oficiales de la época hablaban de ahogamientos, pero los enterradores, los hombres que tenían que lavar y preparar esos cuerpos, veían otra cosa. Veían marcas en las muñecas y los tobillos. Veían cortes precisos. Veían signos de rituales que nada tenían que ver con un accidente. Pero el dinero compra el silencio. Y los Heredia tenían mucho dinero. ¿Eran masones realizando ritos de iniciación que se les fueron de las manos? ¿O era algo mucho más siniestro, satánico? La leyenda dice que buscaban la inmortalidad a través de la sangre joven. Y el escenario de estos actos no eran los salones de arriba, eran los sótanos. Si pensáis que la historia negra del Cortijo terminó con la burguesía, os equivocáis. El mal no abandona sus nidos, solo cambia de inquilinos. Llegó 1936. España se rompió en dos. La guerra civil estalló y Málaga se convirtió en un infierno. El Cortijo Jurado fue incautado. Sus dueños huyeron o fueron apartados y la mansión cambió de propósito. Dejó de ser una casa de placer para convertirse en una casa de dolor. El edificio se utilizó como hospital de sangre y centro de detención. Imaginad esos salones de baile llenos de camillas. El olor a gangrena y pólvora sustituyendo el perfume de las damas. Pero lo peor ocurría abajo, los sótanos. Esos mismos sótanos donde décadas antes se rumoreaba que se hacían rituales, se convirtieron en calabozos. Existen registros y memorias locales que aseguran que allí se realizaron fusilamientos sumarios, ejecuciones extrajudiciales, hombres y mujeres hacinados en la oscuridad, esperando su turno frente al paredón improvisado en el patio o en las propias bodegas. El sufrimiento genera energía. Es una teoría básica de la parapsicología. Cuando un ser humano muere con terror, con rabia, con dolor extremo, eso deja una huella, una impregnación en la piedra. El Cortijo Jurado no solo tiene fantasmas de señoritas del siglo XIX, tiene el eco de soldados, de prisioneros, de torturados durante la guerra. Capas y capas de tragedias superpuestas, una sobre otra. Pero de todos los misterios del Cortijo, hay uno que obsesiona a los investigadores más que ningún otro: la conexión física. La leyenda asegura que existe un túnel, un corredor subterráneo de casi 2 kilómetros que une el Cortijo Jurado con el vecino Cortijo de Colmenares, hoy un campo de golf. Durante años, los arqueólogos oficiales lo negaron. Decían que era geológicamente imposible. Sin embargo, hablemos de pruebas. En varias ocasiones, maquinaria pesada que trabajaba en la urbanización de la zona ha golpeado vacío. El suelo se ha hundido, revelando oquedades forradas de ladrillo antiguo que no figuraban en ningún mapa municipal. Cada vez que esto ocurría, curiosamente, las obras se detenían
Llegaban camiones de hormigón y se sellaba todo rápidamente. ¿Qué se oculta? Imaginar la función de ese túnel. Permitía trasladar a personas de una finca a otra sin pisar la calle. Permitía sacar cuerpos. Permitía entrar y salir como fantasmas. Antiguos trabajadores que bajaron a las bodegas en los años 50 describieron puertas metálicas oxidadas, cerradas con cadenas gruesas que daban paso a galerías que se perdían en la oscuridad. Sentían un viento helado que venía de las profundidades de la tierra, un aliento gélido que olía a humedad y a algo metálico. ¿Siguen ahí esos túneles? Probablemente sí, colapsados en tramos, inundados en otros, pero la arteria sigue ahí, bajo los pies de los vecinos, que hoy pasean a sus perros, ignorantes de lo que hay 3 metros bajo sus suelas. Llegamos a la era moderna, años 90 y 2000. El Cortijo está abandonado, en ruinas. Se convierte en el grial de los investigadores paranormales en España. Decenas de grupos entraron saltando las vallas, cargados con grabadoras de cinta y cámaras primitivas. Y lo que obtuvieron es sencillamente aterrador. Hay una grabación en particular, un clásico de la parapsicología española. Un grupo de investigadores estaba en el patio interior, en silencio absoluto. Al revisar la cinta, entre el ruido del viento, se distingue una voz femenina. No es un ruido ambiguo, es una voz clara, desgarrada, que grita: ¡ayuda! ¡Ayuda! Otros han captado voces imperativas. En el sótano, una voz ronca, masculina, que ordena: ¡venid! O la famosa psicofonía, que susurra: ¡largo de aquí! Testigos presenciales juran haber visto luces en la torre cuando el edificio llevaba décadas sin electricidad. Han visto la silueta de una mujer vestida de blanco asomada a la ventana del 3er piso. Algunos dicen que es una de las chicas asesinadas. Otros, que es la matriarca de los Heredia, condenada a vigilar sus pecados por la eternidad. El fenómeno poltergeist también es común. Piedras que son lanzadas desde la nada, baterías de cámaras que se agotan en segundos al cruzar el umbral. Sensación de mareo, náuseas y una presión en el pecho que obliga a los más valientes a salir corriendo hacia la carretera. Hoy, el futuro del Cortijo Jurado es incierto. Se ha intentado convertir en hotel de lujo, pero las obras siempre se paralizan. Las empresas quiebran. Los obreros se niegan a trabajar en ciertas zonas. Parece que la casa no quiere ser salvada, quiere estar sola. Es un monumento al dolor humano, un recordatorio de que el dinero y el poder pueden construir muros muy altos, pero no pueden ocultar la verdad para siempre. Si alguna vez pasas por la autovía de Campanillas de noche y ves su silueta recortada contra la luna, no pares, no mires a las ventanas y, sobre todo, no escuches, porque ellos siguen ahí, esperando a la próxima visita. Esto ha sido Misterios sin Límites. Buenas noches y buena suerte.